Tal era la confusión y contención entre las diferentes denominaciones, que era imposible para alguien joven como yo y tan poco versado en las cosas de los hombres, el arribar a conclusión cierta alguna en cuanto a quién tenía razón y quién no. Mas pese a que mis sentimientos eran profundos y a menudo punzantes, pude mantenerme alejado de todas estas sectas, aun cuando asistía a sus varias reuniones tan seguido como podía. Hallándome en medio de las inmensas dificultades que las contenciones de estas sectas causaban, un día estaba leyendo la Epístola de Santiago, primer capítulo, versículo 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, demándela a Dios, el cual da a todos abundantemente, y no os hiere y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, demándela a Dios, el cual da a todos abundantemente y no se hiere, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando en nada. Nunca un pasaje de las Escrituras llegó al corazón de un hombre con más fuerza que este al mío. Parecía introducirse con inmenso poder en cada fibra de mi corazón. Lo medité repetidas veces, sabiendo que si alguna persona necesitaba sabiduría de Dios, esa persona era yo. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, demándela a Dios. Pero pida con fe, no dudando nada. Con fe. Esa es la clave. Pedir a Dios con verdadera fe. Conforme a mi determinación de orar a Dios, me retiré hasta una arboleda para tratar. Fue en la mañana de un hermoso y claro día a comienzos de la primavera de 1820. Tras haber llegado al lugar que previamente había escogido, y tras mirar a mi alrededor y asegurarme de que estaba solo, me arrodillé y comencé a volcar a Dios los deseos de mi corazón. Nuestro Padre, que estás en los cielos, Padre. Apenas hube hecho esto cuando súbitamente se apoderó de mí una fuerza que me dominó completamente, y fue tan asombrosa su influencia que se me trabó la lengua y no pude hablar. Una espesa niebla se formó a mi alrededor y por un momento me pareció que estaba destinado a una destrucción repentina. En el momento preciso en que estaba para hundirme en la desesperación y entregarme a la destrucción, vi una columna de luz más brillante que el sol directamente arriba de mi cabeza, y esta luz gradualmente descendió hasta descansar sobre mí. No bien se hubo aparecido cuando me sentí libre del enemigo que me tenía sujeto. Cuando la luz descansó sobre mí, vi a dos personajes de un brillo y gloria imposibles de describir, quienes se posaban en el aire arriba de mí.
Uno de ellos me habló llamándome por mi nombre y me dijo señalando al otro: Este es mi Hijo amado, escúchale. Apenas me hube recobrado lo suficiente, pregunté a los personajes cuál de todas las sectas era la verdadera y a cuál debía unirme. Se me dijo que no debía unirme a ninguna de ellas, pues todas estaban en error, y que a ninguna de ellas reconocía a Dios como su iglesia y reino. Y expresamente me fue mandado no ir en pos de ellas, y al mismo tiempo recibí la promesa de que la plenitud del Evangelio se me daría a conocer en una ocasión futura. En verdad, había visto una luz, y en medio de esa luz vi a dos personajes. Y por cierto, me hablaron. Y aun cuando fui odiado y perseguido por decir que había visto una visión, aún así era cierto. Yo lo sabía, y sabía que Dios lo sabía, y no podía negarlo. Una vez más, el Señor descendió de los cielos para hablar con José de la misma forma que lo había hecho con Adán, Abraham, Moisés, Pablo y otros, a través de su profeta José, mediante la primera visión y las revelaciones que siguieron a esta. El Evangelio y la verdadera Iglesia de Jesucristo fueron restaurados en su plenitud sobre la tierra. Cantamos un himno en la iglesia que dice: Te damos, Señor, nuestras gracias que mandas de nuevo venir, profetas con tu evangelio, guiándonos cómo vivir. Yo nunca hablé cara a cara con el profeta José Smith ni con todos los demás profetas de esta dispensación. No conocí al profeta José Smith directamente, ni tampoco le escuché hablar. Mi abuelo era un niño que vivía en Nauvoo, y él sí le escuchó y testificó de su divino llamamiento como el gran profeta de esta dispensación. Pero considero que he llegado a conocer al profeta José Smith. He leído y he creído su testimonio sobre su gran visión, en la cual él habló con el Padre y con el Hijo. He pensado detenidamente en cuanto a eso cuando estuve en la arboleda sagrada, y en ese lugar, mediante el poder del Espíritu, recibí un testimonio de que así había sucedido como él lo dijo. He leído el libro de Mormón, el cual él tradujo mediante el poder y don del Espíritu Santo. Y mediante ese mismo poder recibí un testimonio de la divinidad de su origen. José Smith no escribió ese libro de su propia capacidad. Yo he visto con mis propios ojos el poder del sacerdocio que vino a él bajo la mano de aquellos que lo tuvieron antiguamente. He estudiado su vida y he medido detenidamente sus palabras. He pensado en las circunstancias que rodearon su muerte. Y he llegado a la conclusión de que le conozco lo suficiente como para poder pararme ante ustedes y testificar que él fue un profeta llamado y ordenado para dirigir como instrumento en las manos de Dios esta gran obra de la restauración.
y les dio el poder para bautizar, y les dijo, de esta manera bautizaréis, y no habrá disputas entre vosotros. Y les dio el poder para Mientras bautizar. José traducía, encontró un pasaje en el que se mencionaba la necesidad del bautismo para la remisión de pecados por alguien con la debida autoridad. Sin embargo, él nos dice que debemos bautizarnos para la remisión de pecados. Con el deseo de recibir entendimiento adicional de esta importante ordenanza, él y Oliverio decidieron preguntar al Señor. Mientras nos hallábamos orando e implorando al Señor, descendió del cielo un mensajero en una nube de luz. Yo soy vuestro consiervo. Me llamo Juan, el mismo que es conocido como Juan el Bautista en el Nuevo Testamento. Y poniendo las manos sobre nosotros, nos ordenó, diciendo, sobre vosotros, mis consiervos, en el nombre del Mesías, confiero el sacerdocio de Aarón, el cual tiene las llaves del ministerio de ángeles y del evangelio de arrepentimiento y del bautismo por inmersión para la remisión de pecados. Y este sacerdocio nunca más será quitado de la tierra, hasta que los hijos de Leví de nuevo ofrezcan al Señor un sacrificio en justicia. Declaró que este sacerdocio arónico no tenía el poder de imponer las manos para comunicar el don del Espíritu Santo, pero que se nos conferiría más adelante. También dijo que obraba bajo la dirección de Pedro, Santiago y Juan, quienes poseían las llaves del sacerdocio de Melquisedec, sacerdocio que nos sería conferido, dijo él, en el momento oportuno, y que yo sería llamado el primer elder de la iglesia, y Oliverio Cowdery el segundo. Y nos mandó que fuéramos a bautizarnos, instruyéndonos que yo bautizara a Oliverio Cowdery y que después me bautizara a él a mí. Oliverio Cowdery, habiendo sido comisionado por Jesucristo, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. José Smith dijo, habiendo sido comisionado por Jesucristo, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oliverio Cowdery. Después de haber recibido la autoridad de Juan el Bautista y tras haber sido bautizados para la remisión de sus pecados, José y Oliverio procedieron a ordenarse mutuamente al sacerdocio arónico, como se les había mandado que lo hicieran. La restauración de la autoridad divina a la tierra había comenzado. José y Oliverio contaban entonces con el sacerdocio de Aarón, el cual les confería la autoridad para bautizar en el nombre del Salvador para la remisión de pecados. Y ciertamente no podía haber un pueblo más dichoso entre todos los pueblos que habían sido creados por la mano de Dios. Y así continuaron con su tarea de traducir y aguardaron pacientemente que se les otorgara el sacerdocio mayor o de Melquisedec. Este sagrado acontecimiento tuvo lugar en las orillas del río Susquehanna. Actuando bajo la dirección de Jesucristo,
Pedro, Santiago y Juan les confirieron el sacerdocio de Melquisedec, ordenándoles al santo apostolado para que fueran testigos especiales del Salvador. Creemos que un hombre debe ser llamado de Dios por profecía y por la imposición de las manos de parte de aquellos que tienen la autoridad para predicar el Evangelio y administrar sus ordenanzas. El sacerdocio se confiere a través de ordenación, no simplemente a través de un convenio que se hace o de recibir una bendición. Así ha sido desde el principio. El sacerdocio es un convenio sempiterno. El Señor dijo que todos los que reciban una bendición de su mano cumplirán con la ley que fue señalada en esa bendición y con todas sus condiciones, tal como fueron constituidas desde antes de la fundación del mundo. No debemos pasar por alto ese absoluto. El sacerdocio siempre es conferido por ordenación por parte de uno que tiene la debida autoridad y es conocido a la Iglesia que la tiene. Recuerden que fue Juan el Bautista resucitado bajo la dirección de Pedro, Santiago y Juan, que tenía las llaves del sacerdocio de Melquisedec, el que vino en persona a restaurar el sacerdocio de Aarón. Y fueron Pedro, Santiago y Juan quienes vinieron en persona a restaurar el sacerdocio de Melquisedec. Hechos en la historia de la Iglesia, por lo cual nosotros reclamamos la debida autoridad. A causa de la creciente persecución en Harmony, Pensilvania, José y Oliverio continuaron la traducción del Libro de Mormón en el hogar de Peter Whitmer, en Fayette, estado de Nueva York. Fue allí que José y Oliverio, ayudados por su amigo y asistente, David Whitmer, completaron la tarea de traducir el Libro de Mormón y prepararon el manuscrito para la imprenta. La publicación del Libro de Mormón hizo que aumentara en José el deseo de hacer uso de la autoridad del sacerdocio que le había sido otorgada para organizar la Iglesia de Jesucristo. Habíamos estado orando en cuanto a estas cosas por un tiempo ya. Se nos dijo que esperáramos hasta que nuestros miembros se pudieran reunir para dar su aprobación a los procedimientos y aceptaran a Oliverio y a mí como sus líderes espirituales. Oh Padre, ruego que me reveles tu voluntad. Tu pueblo necesita una iglesia, como tú lo has dicho, que esté edificada sobre Cristo, quien es nuestra piedra angular. ¿Cómo procederemos, Padre? ¿Qué tipo de iglesia deseas que establezcamos? ¿Qué? Luego, en la primavera de 1830, José recibió importantes instrucciones del Señor concerniente a la manera en que la iglesia debía ser organizada. También se le dijo a José en qué fecha debían reunirse para organizar la iglesia. ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Hermanos y hermanas, es hora de comenzar. El Señor nos ha reunido aquí hoy, este 6 de abril de 1830, para organizar la Iglesia de Jesucristo. La reunión comenzó con una solemne oración y se le pidió a los hermanos allí reunidos que aceptaran a José y a Oliverio como sus líderes espirituales. También se les pidió que aceptaran la organización de la iglesia como se le había revelado a José. Oliverio Cowdery, en el nombre de Jesucristo y por la autoridad... Entonces José puso las manos sobre Oliverio Cowdery y le ordenó élder en la iglesia, tras lo cual Oliverio ordenó a José al mismo oficio. Amén. Conforme a las leyes del estado de Nueva York, se organizó la iglesia con 6 miembros. Durante el curso del día, aquellos que previamente habían sido bautizados para la remisión de pecados fueron bautizados nuevamente para ser aceptados como miembros de la Iglesia de Cristo. Y después muchos otros entraron en el agua para recibir esta sagrada ordenanza, inclusive la madre y el padre de José. A aquellos que fueron bautizados se les confirmó miembros de la nueva Iglesia y se les confirió el don del Espíritu Santo. Entonces, actuando bajo la guía del Espíritu, José y Oliverio ordenaron a un grupo de hermanos a varios oficios del sacerdocio. Mientras los miembros estaban todavía reunidos, se recibió una revelación en la que el Señor le dijo al profeta José: He aquí, se llevará entre vosotros una historia, y en ella serás llamado vidente, traductor, profeta, apóstol de Jesucristo, élder de la iglesia. Y hablándole a la iglesia sobre su profeta, el Señor declaró: Daréis oído a todas sus palabras y mandamientos que os dará, porque recibiréis su palabra como si viniera de mi propia boca. Mis queridos hermanos y hermanas, es una experiencia muy conmovedora el estar aquí frente a ustedes en este lugar donde el profeta José Smith estuvo hace 150 años, en esta casa de la granja de Peter Whitmer, padre, que ha sido fielmente restaurada. Y aquí estamos reunidos en el mismo lugar donde se reunió aquel pequeño grupo para organizar formalmente la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Eran creyentes en el testimonio del profeta José Smith. Y en una arboleda sagrada, no muy lejos de aquí, en una mañana de primavera en el año 1820, ese joven tuvo una visión del Padre Eterno y su Hijo Jesucristo, el Señor resucitado. Después de eso, en los años subsiguientes hubo otras visitas de seres resucitados desde las colinas de Cumorah, a pocas millas al oeste de aquí. El joven José obtuvo los registros del ángel Moroni
registros que hablaban de los antiguos habitantes de esta tierra y mediante el poder y autoridad de Dios los tradujo, ahora conocidos como el Libro de Mormón. Una parte considerable de esa obra de traducción fue lograda en este preciso lugar. Ah, aquí estás. Pensé que estabas acostada. Así es, pero descubrí que había perdido a mi esposo. Debo dejar el barco y viajar un poco por esta región. ¿Por qué? No lo sé. Pero el espíritu me lo ha manifestado claramente. Ve con nuestros amigos en Albany. Yo iré pronto. ¿Cuán pronto? Tampoco lo sé. Tengo algo que hacer en esta región. Exactamente qué y cuánto me llevará, no lo sé. Pero iré apenas termine. Y así partí del barco. Y temprano a la mañana siguiente caminé unos 15 kilómetros campo adentro. ¡Buen día! Buen día, forastero. Desayuné con el señor Wells. Me llamo Parley. Le pedí si podía predicar esa misma noche. Tuvo la bondad de acompañarme por los alrededores para invitar a la gente para la reunión. Es un diácono bautista de apellido Hamlin. Es un buen hombre. ¿Qué tal, vecino? ¿Cómo estás, Tomás? Bien. Isaac, te presento al señor Pratt de Ohio. Va camino a Albany. ¿Albany? Se ha apartado un poco de su ruta, ¿no cree usted? El señor Pratt es un predicador. De hecho, dará un sermón en mi casa esta noche. ¿Quisieras acompañarnos? ¿Predica sobre las Escrituras, joven? Así es. Bien. Allí estaré. A las 7. Te estaremos esperando. Señor Pratt, su enfoque de las Escrituras le permite a usted creer en cosas como visiones y ministraciones de ángeles. Claro que sí. Venga, siéntese. ¿Qué es, Isaac? Hace unos días me dieron un libro un tanto extraño, publicado en Palmira. Se dice que fue originalmente escrito en planchas de bronce y oro por una rama de las tribus de Israel y descubierto y traducido por un joven con la ayuda de los cielos. Hasta se habla de ministraciones de ángeles. ¿Y el libro, usted lo tiene? Lo presté a mi hermana, pero lo tendré mañana si desea darse una vuelta. Lo haré si no es molestia. Sentí un extraño interés en ese libro. A la mañana siguiente, pasé por la casa del señor Hamlin y por primera vez vi el Libro de Mormón. Ese libro de libros. La puerta está abierta. Ahí está el libro. Tómelo. Lo abrí con sumo interés y empecé a leer la introducción.
Después leí el testimonio de varios testigos concerniente a su hallazgo y a la forma en que fue traducido. Entonces empecé a leer el libro y leí todo el día. ¿Desea comer algo, señor Pratt? El comer suponía una interrupción, así que no tenía deseos de comida. Al llegar la noche, tampoco tenía ganas de dormir, pues prefería seguir leyendo. Mientras leía, el Espíritu del Señor me acompañaba y supe sin duda alguna que el libro era verdadero, con la misma seguridad y firmeza con que un ser humano sabe de su propia existencia. ¿Sabe lo que contiene este libro? No he tenido ocasión de leerlo como para averiguarlo. No sé cómo agradecerle. Sentía un gozo inmenso que pagaba con creces todas mis penurias, sacrificios y las pruebas de mi vida. Voy rumbo a Palmira. Gracias por todo. Dijo, tengo la certeza de que si nuestros hogares, nuestros padres, leen fervientemente y regularmente del Libro de Mormón, individualmente y con sus hijos, el espíritu de ese gran libro impregnará a nuestros hogares y a todos los que viven en él. Eso fue lo que dijo el presidente Romney, que cumplió años hace 2 días. El espíritu de reverencia aumentará, habrá más respeto mutuo y consideración de los unos para con los otros. El espíritu de contención se apartará, los padres aconsejarán a sus hijos con amor y sabiduría. Los hijos serán más sumisos al consejo de sus padres. La rectitud aumentará, la fe, la esperanza y la caridad, el amor puro de Cristo, abundará en nuestros hogares y en nuestras vidas, trayendo consigo paz, gozo y felicidad. Estas promesas de armonía en el hogar y mayor amor, más respeto entre padres e hijos, más espiritualidad y más rectitud. Estas no son promesas vacías, sino exactamente lo que el profeta José Smith quiso decir cuando se refirió a que el Libro de Mormón nos ayudará a acercarnos a Dios. Hermanos y hermanas, les imploro con todo mi corazón que consideren con gran solemnidad la importancia del Libro de Mormón para ustedes personalmente y para la Iglesia en forma colectiva. Hace 10 años, yo hice la siguiente declaración en cuanto al Libro de Mormón. Las consecuencias eternas de nuestra vida descansan sobre la manera como utilicemos este libro. Por supuesto que sí. Todo santo de los últimos días debe estudiar este libro a lo largo de su vida. De otra manera, estará colocando su alma en peligro y estará siendo negligente hacia aquello que da unidad espiritual e intelectual a su vida. Hay una diferencia entre un converso que está edificado sobre la roca de Cristo a través del Libro de Mormón y permanece firme a la barra de hierro.
El Señor desea que todo hombre joven sirva en una misión regular. Pero hoy en día solo 1/3 de nuestros jóvenes son misioneros regulares, lo cual no es agradable para el Señor. Esto debe mejorarse. Debemos hacerlo. No solamente hay que considerarlo un deber del sacerdocio, pero cada joven debería aguardar esta experiencia con gozo en su corazón. No hay nada más importante para los jóvenes. Su educación formal puede esperar. Las becas escolares pueden postergarse y sus vocaciones pueden posponerse. Si aún el casamiento en el templo debe postergarse hasta que el joven haya cumplido una misión para el Señor. No se olviden, señoritas, que también ustedes tienen la oportunidad de servir una misión regular. Yo estoy agradecido de que mi compañera eterna haya servido una misión en Hawái antes de casarse conmigo en el templo de Salt Lake. Y también por tener 3 nietas que sirvieron en misiones regulares. En la iglesia tenemos muchas misioneras excelentes. El profeta José Smith declaró: después de todo lo que se ha dicho, nuestro deber más importante es predicar el Evangelio. Si acontece que trabajareis sin cesar y solo un alma me traéis, oh cuántos bendeciré en el reino celestial. Gran gozo allí tendréis. Mis ovejas oyen mi voz, mis ovejas oyen mi voz, las conozco y me siguen obedientes, me siguen por donde voy. Mis ovejas oyen mi voz, mis ovejas oyen mi voz, las conozco y me siguen obedientes, me siguen por donde voy. Ya resucitado, Jesús preguntó 3 veces a Pedro: ¿me amas tú? Sí, dijo Pedro, y le mandó Jesús entonces sus ovejas a apacentar con fe. Mis ovejas oyen mi voz, mis ovejas oyen mi voz, las conozco y me siguen obedientes, me siguen por donde voy. Gran gozo allí tendréis.
Recuerdo que cuando era apenas un niño, hace ya unos cuantos años, mis padres me enseñaron algo que nunca olvidaré. Íbamos de visita a casa de mi abuela y por cierta razón me sentía preocupado, pues no sabía si tenía un testimonio. ¿Papá? Ya falta poco. No, es otra cosa. ¿Qué? No sé si tengo un testimonio. No sé si la iglesia es verdadera o no. Pues el testimonio es algo bueno en lo que pensar. Es personal porque solo tú sabes en lo que crees. ¿Cómo sé si tengo un testimonio? ¿Recuerdas la vez que tú y Elisa hablaban de una lección que habían tenido en la primaria? ¿Y tú dijiste que te había hecho sentir bien las cosas que aprendiste? Sí. ¿Recuerdas hace un par de semanas en la iglesia, en la reunión sacramental, cuando el hermano Wilson habló de cómo el Padre Celestial responde a nuestras oraciones? Creo que me acuerdo. ¿Y te acuerdas de lo que me dijiste tú? No. Me miraste y dijiste, papá, yo también lo sé. Ah, sí. Esos sentimientos son muy especiales. Son cosas que te hace sentir el Espíritu Santo para que sepas si algo es verdadero o correcto. Hijo, ¿recuerdas el otro día que leímos el libro de Mormón y después de terminar tú querías seguir leyendo? ¿Te acuerdas? Sí. Bueno, ¿por qué querías seguir leyendo? Porque sentí algo dentro de mí. ¿Era el Espíritu Santo? Así es, hijo. Así es como se siente el testimonio. A lo mejor yo tengo un testimonio. Desde ese mismo momento, supe que tenía la semilla de un firme testimonio. Y siempre me he preguntado qué habría pasado si mis padres no me hubieran prestado atención. Podrían haber dicho, no te preocupes, tendrás un testimonio cuando seas grande. Pero no fue así. Siguieron la guía del Espíritu y me enseñaron en el momento en que estaba listo para aprender. ¿Quién sabe cuándo esa oportunidad se hubiera vuelto a presentar? Mis queridos amados, hermanos, hermanas, amigos, pido que vuestra fe y oraciones me acompañen esta tarde porque considero que tengo que hablar sobre un tema muy importante, el cual he denominado el mayor desafío en el mundo. Tiene que ver con el privilegio y la responsabilidad de ser buenos padres. Por cierto que no hay obra más importante que deba hacerse en este mundo que la de preparar a nuestros hijos para ser felices, honorables y productivos. Los padres no encontrarán una felicidad mayor que la de ayudar a sus hijos para que les honren a ellos y a sus enseñanzas. Es la gloria de la paternidad. Juan testificó, no tengo mayor dicha que el saber que mis hijos caminan en la verdad. En mi opinión, la enseñanza, la crianza y la capacitación de los hijos requiere más inteligencia, intuitividad, humildad, fuerza, sabiduría y espiritualidad y perseverancia, y también trabajo esforzado, que ningún otro esfuerzo en la vida. Hazme la luz de su amor caminar. Muéstrame cómo a mi Padre orar. Quiero vivir como dijo Jesús. Dime cómo andar en la luz.
pues nos enseñas la senda a seguir. A ti, lores, cantamos, oh Dios. Juntos vamos a andar en la luz. Recuerdo, al igual que ustedes, que hace muchos años el apóstol Pablo preparó una epístola para su joven amigo Timoteo, en la cual especificó las calificaciones de un obispo. Dijo, y esto es lo que él dijo realmente, el que desee obispado, buenas obras sea. Creo que en la actualidad, aquellos que estamos reunidos aquí, podemos decir, el que desee obispado, arduas obras sea. Pero Pablo continuó diciendo que un obispo debe ser una persona sin mancha, debe tener una buena conducta, debe ser un buen maestro, y dijo que no debe tener ambiciones malsanas, sino que debe ser una persona de buena conducta y ayudar a aquellos que tienen carencias. Esas palabras quedaron grabadas en mi alma hace 30 años, cuando fui llamado a servir como obispo. Era muy joven entonces, tenía 22 años de edad. Mi barrio cubría un área bastante amplia. Muchas viudas había en nuestra unidad. Teníamos la unidad con mayores problemas de bienestar en toda la iglesia. Los nombres de las calles no eran, como son ahora, conmemorativos de figuras históricas, sino que eran conmemorativos o indicativos de cosas que pertenecían estrictamente a esa comunidad. Nuestro barrio no estaba al oeste de las vías del ferrocarril, ni al este, sino que ese barrio se extendía a lo largo de las vías del ferrocarril en Salt Lake City. Y aquellas viudas y muchas otras personas necesitadas vivían en subsuelos, en sótanos, en pequeños apartamentos o en casas vetustas, maltratadas por el tiempo. Ese era mi rebaño, yo era el pastor. Y pensé en las palabras del Señor cuando le habló a Ezequiel: presten atención los pastores de Israel que no alimentan a mi rebaño. Nunca me he sentido peor. Hasta las cosas más pequeñas me parecen imposibles. El solo tratar de tener a los niños listos para la iglesia o hacer las cosas es más de lo que puedo hacer. Mami, ¿puedo ir contigo? No quiero ir a la casa de la tía. No puedo, ella te cuidará. ¿Qué le pasa? Yo qué sé. Papá decía que había que pegarle a algo. He estado pensando sobre nuestra conversación del otro día. ¿Está recibiendo algún tipo de ayuda de Roberto o de su familia? No has sido responsable. Últimamente no he recibido nada de él. Bueno, creo que lo primero es pedir ayuda a Roberto. Si no está ayudando económicamente a su familia, debemos conversar con él y recordarle que tiene una responsabilidad hacia sus hijos. Luego está su familia. ¿Pueden ayudarle? Mi papá está jubilado y mi mamá está muy enferma. No creo que puedan
ayudarme por ahora. Hermana Mella, el plan de ayuda del Señor incluye a toda su familia. ¿Por qué no llama a su hermano? Aun cuando no la pueda ayudar materialmente, hay otras formas de hacerlo. Me da un poco de vergüenza. ¿Lo llamaría usted? Sí. Pero pienso que debe hacerlo usted. Creo que esa es la mejor forma de proceder. Ahora enciéndelo. No sabes lo mucho que aprecio tu ayuda. En serio, gracias. Debiste haberme llamado antes. Cuando se separaron me sentí arruinado. Quería ayudar, pero no sabía cómo. Te entiendo. Y gracias por llamarme. Otro maestro excelente fue el presidente Clark. Tuve la fortuna en aquellos años de ayudarle en la preparación de sus manuscritos para ser publicados. El reunirme con este líder gigantesco fue una experiencia que siempre atesoraré. Él sabía que yo era un joven obispo y me aconsejó: conoce a tus miembros, vela por los pobres, cuida a los necesitados. Y un día abrió su Biblia y me leyó del Evangelio de acuerdo con San Lucas, cómo el Señor vino a la ciudad de Naín y muchos de sus discípulos le acompañaron. Y cuando se acercó a las puertas de la ciudad, he aquí, un hombre muerto era llevado hacia afuera, el único hijo de su madre, que era una viuda. Y el Señor tuvo compasión hacia esa mujer y le dijo: no llores. Y entonces se adelantó y tocó al sepulcro, al lugar donde cargaban el cuerpo, y le dijo: levántate y anda. Y aquel que estaba muerto se sentó y habló, y el maestro se lo entregó a su madre. Al cerrar el presidente Clark la Biblia, noté que estaba llorando, y en una voz tenue me dijo: Tom, cuida a las viudas, vela por los pobres. Estudiemos todas las enseñanzas del Maestro y dediquemos nuestra vida a seguir su ejemplo más plenamente. Él nos ha dado todas las cosas que tienen que ver con la vida y la bondad. Él nos ha llamado a que cumplamos con gloria y virtud y que seamos merecedores de las promesas que Él nos ha hecho y que podamos participar o ser partícipes de la naturaleza divina. Creo en todas esas promesas que han sido hechas y les invito a todos ustedes que escuchan hoy mi voz a que las reclamen. Debemos esforzarnos por participar de la naturaleza divina. Solo entonces podemos confiar en la paz en este mundo y en la vida eterna en la vida venidera. En ese espíritu invito a los santos de los últimos días a buscar en el templo el símbolo de nuestra condición de miembros de esta iglesia. Tengo el más profundo deseo en mi corazón de que todo miembro de la iglesia sea digno de entrar al templo. Agradaría al Señor si todo miembro adulto de la iglesia fuera digno de recibir una recomendación para el templo.
Las cosas que debemos hacer y que no debemos hacer para ser dignos de una recomendación del templo son las mismas cosas que nos aseguran la felicidad como personas y como familias. Asistamos al templo regularmente, tan regularmente como sea posible y las circunstancias lo permitan. Mantengan una fotografía de un templo en el hogar para que sus hijos puedan verla. Enséñenle los propósitos de la casa del Señor. Ayúdenles a planear desde su infancia la importancia de permanecer dignos de esa bendición. Nuestros sentimientos, nuestro gozo y nuestro amor habrán ya de continuar en la eternidad. Podremos entonces tener felicidad sin la compañía familiar. Mas el sublime plan del Padre Celestial ofrece un convenio con promesas sin par. Hay un lugar pleno de paz, sin la influencia mundana. Preside allí nuestro Señor, porque es un lugar celestial y es un tan sagrado lugar donde el poder de Dios une a las familias por la eternidad. ¿Cuál sería el motivo de nuestra vida mortal si solo tuviéramos horas que compartir? Así la familia sería algo tan fugaz que en la muerte hallaría su fin. Mas el sublime plan del Padre Celestial ofrece a las familias bendiciones sin par. Hay un lugar pleno de paz, sin la influencia mundana. Preside allí nuestro Señor, porque es un lugar celestial y es un tan sagrado lugar donde el poder de Dios une a las familias por la eternidad. En esos templos
Estos templos son para nuestro uso y en ellos recibiremos las bendiciones que enaltecen la vida. Es allí donde más nos acercamos al Señor y donde Él se acercará a nosotros. En la casa del Señor reina la pureza. Quienes allí le sirven visten de blanco y participan en sagradas ordenanzas. También reciben conocimiento adicional en cuanto al eterno plan del Señor y establecen convenios de rectitud, abnegación y servicio al prójimo. Allí, en esa santa casa, se formaliza el sellamiento matrimonial bajo la misma autoridad que el Señor dio a sus primeros apóstoles. Mediante esa autoridad del sagrado sacerdocio, el convenio matrimonial se solemniza en los templos de la Iglesia no solamente para esta vida, sino también para la eternidad. Y así, como estos lazos se efectúan para los que viven, se realizan en forma vicaria para que los que han muerto reciban estas ordenanzas. Esta obra, que se efectúa desinteresadamente en favor de nuestros muertos, es la que mejor se compara con la extraordinaria obra vicaria de nuestro Salvador. Y ahora tengo el gran honor de presentarles a nuestro profeta, el presidente Lorenzo Snow. Gracias. Yo aún no sé exactamente por qué el Señor me ha llamado a St. George, pero sí sé que Él me ha llamado aquí con un propósito especial. Por una razón que siento en mí, sé que nos bendecirá, sí. Mis hermanos y hermanas, entiendo muy claramente ahora en qué forma como pueblo estamos dejando de cumplir los convenios que hemos hecho. Comprendo ahora que hemos olvidado una de nuestras leyes más sagradas, la ley de los diezmos. Mas ha llegado la hora de que todo miembro de la Iglesia que se hace llamar santo pague un diezmo fiel de ahora en adelante. Esa es la palabra del Señor a nosotros, y será también la palabra del Señor para todas las colonias de Sion. Esta es la respuesta a nuestros problemas económicos. Y a pesar que como iglesia tenemos grandes deudas, yo os digo a todos que si este pueblo paga su diezmo íntegro y honrado, las cadenas de este adeudo nos dejarán para siempre y llegaremos a ser un pueblo próspero. Y me siento inspirado para haceros una promesa respecto a vuestras tierras áridas.
Si los que estáis aquí observáis esta ley en forma honrada por siempre, empezad ya a arar vuestras tierras, a plantar vuestras semillas. Y os prometo en el nombre del Señor que a su tiempo las nubes llegarán y descenderán las lluvias del cielo. Vuestras tierras se regarán, los ríos y las zanjas se llenarán, y recogeréis buena cosecha esta misma temporada. ¿No les pareció maravilloso el cambio que tuvo el presidente? Sí, pero esa promesa, no sé, temo que está muy avanzada la estación para sembrar. Mi tierra está tan seca que dudo que la rompa el arado. Hermanos, hemos oído al profeta del Señor prometernos lluvia y cosechas. Es suficiente para mí. Voy a sembrar. Maravilloso. Ah, cuán maravilloso, hermano Gibbs. Los miembros están sintiendo el espíritu de la ley de diezmos. La buena gente de Dixie no solo está pagando diezmos, debe estar dando cuanto tiene a la obra del Señor. Tiempo en St. George, caluroso y seco, no lluvia. Ya comenzó el verano, y aún sin llover. Daniel, no sé lo que vamos a hacer. Allí está el pobre maíz, quemándose al sol. No sé lo que haremos para conservarlo. No se puede regar todo el verano. Pues no entiendo qué está pasando, querida. Hace más de un mes que el presidente estuvo aquí y no se ven señales de lluvia. Si no llueve pronto, no sé qué les voy a decir a los hermanos. No llores. No llores, querida. El profeta del Señor nos prometió que llovería. Y lloverá. Tiempo caluroso y seco. La cena está casi lista, Lorenzo. Creo que no voy a comer nada. Voy a mi cuarto. ¿No te sientes bien, querido? Sí, me siento bien. No tengo apetito, querida. Oh, Santísimo Señor, fortalece mi fe y dale ánimo a mi alma acongojada.
¿Por qué fui inspirado a hacerle esas promesas a los buenos hermanos de Saint George si no van a ser cumplidas? Les prometí, amado Señor, que si ellos aceptaban tu mandato de obedecer la ley de los diezmos, tú mandarías las lluvias del cielo y los bendecirías con abundantes cosechas. Esta buena gente aceptó tu palabra y no solo está pagando el diezmo de sus ingresos, sino que está dando todo cuanto tiene a tu causa. Oh Señor, por favor, no justificarás las palabras de este tu humilde siervo, por medio de quien hablaste. Sí, parecería que sí. Este año conmemoramos el 150 aniversario de la muerte del profeta José Smith. En aquella tarde trágica del 27 de junio de 1844, él y su hermano Hiram fueron asesinados por una chusma armada cuyos miembros se habían pintado los rostros de negro para que no se les pudiera identificar. John Taylor, que se encontraba con ellos en esa ocasión y que fue herido como resultado de ese ataque, declaró que José Smith, el profeta, vidente y revelador del Señor, salvo el mismo Jesucristo, hizo más por la salvación de los hombres en este mundo que ningún otro hombre que haya vivido en él. Vivió con grandeza y murió con grandeza ante los ojos de Dios y su pueblo. Y como la mayoría de los ungidos del Señor en los tiempos antiguos, selló su misión y sus obras con su propia sangre, al igual que su hermano Hiram. A poor wayfaring man of grief hath often crossed me on my way, who sued so humbly for relief that I could never answer nay. I had not power to ask his name, whereto he went or whence he came. Yet there was something in his eye that won my love, I knew not why.
La cuestión de extender las bendiciones del sacerdocio a quienes viven donde existen ciertas restricciones es algo que preocupa mucho a las autoridades generales. Nuestros profetas siempre lo han considerado seriamente, en particular el presidente Kimball, quien por largo tiempo ha estado orando con respecto a este asunto tan serio y difícil. Él ha permanecido a solas durante muchas horas en el cuarto superior del templo, orando y meditando. Recientemente propuso la cuestión a sus consejeros y a los apóstoles. Después de analizar el tema, todos nos inclinamos con humildad y el presidente Kimball pronunció una ferviente oración. No recuerdo exactamente sus palabras, pero sí el íntimo sentimiento que experimentamos y la evidente expresión de todos. Un espíritu sagrado se manifestó en el cuarto. Yo sentí como si se hubiera abierto un conducto entre el trono celestial y el humilde profeta arrodillado que oraba por todos nosotros. El Espíritu de Dios se encontraba allí, y mediante el poder del Espíritu Santo, ese profeta recibió la certidumbre de que lo que pedía era justo, que había al fin llegado el momento en que las maravillosas promesas del sacerdocio debían concederse a todos los hombres dignos, sin que importe su linaje. Yo regresaba tarde a mi casa una noche, muy desalentado. Después de unos minutos, sentí la impresión de escuchar la radio. Hacía años que no sintonizaba la BBC de Londres en onda corta. Me llevó casi una hora poder sintonizar la estación. A eso de la medianoche escuché: Salt Lake City, estado de Utah, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, los Mormones. El presidente de la Iglesia, Spencer W. Kimball, ha anunciado a todos los miembros del mundo que en adelante el sacerdocio se concederá a todos los hombres dignos. Esto significa que los negros que sean miembros de la Iglesia, a quienes hasta ahora se les negara la oportunidad de participar en las ordenanzas de la misma, podrán hacerlo. Con el sostenimiento unánime de los 12 apóstoles de la Iglesia, esta norma toma efecto de inmediato. Y ahora continuamos con los pronósticos. De tal manifestación fluyen ahora las enormes y eternas consecuencias hacia millones de personas en toda la tierra. Esto es solo el comienzo de grandes cosas que habrán de suceder a medida que las verdades del Evangelio restaurado cubren la tierra como las aguas cubren sus profundidades.
Les decimos a todos aquellos que se han unido a la Iglesia que mantengan todo lo que sea noble, bueno y edificante de su cultura e identidad personal. Sin embargo, bajo la autoridad y el poder de las llaves del sacerdocio, todas las diferencias dejan de existir como herederos del reino de Dios. Debemos unirnos en seguir a aquellos que tienen las llaves del sacerdocio y debemos buscar la divinidad dentro de nosotros. Nuestra verdadera fortaleza no está tanto en nuestra diversidad, sino en la unidad espiritual y doctrinal. Por ejemplo, la oración bautismal y el bautismo por inmersión en el agua son iguales en todo el mundo. Las oraciones sacramentales son las mismas en todas partes. Cantamos los mismos himnos de alabanza a Dios en todo país. Las elevadas normas morales de esta Iglesia se aplican a todos los miembros en todas partes. La honradez y la integridad se enseñan y se esperan en todas partes. La castidad antes del matrimonio y la fidelidad absoluta de marido y mujer dentro del matrimonio se requieren a todos los miembros de la Iglesia. Los miembros que violan estas elevadas normas de conducta moral corren serios riesgos en todas partes del mundo.